Hermanos, pues vamos a entrar con el mensaje de este mediodía y pues empezar con nuestra declaración de fe que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Quiero invitarles, hermanos, a que ahí en sus casas abran sus Biblias ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, y voy a leer los versículos del 1 al 14, prácticamente todo el capítulo, que es donde está basado este mensaje de este mediodía. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 14 dice: en el pasado, Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas maneras parciales y variadas. En estos últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. El Hijo muestra la grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Después de haber hecho purificación de pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en el cielo. Dios lo ha hecho tanto más importante que los ángeles, cuanto que su título es más importante que el de los ángeles. Dios nunca le dijo esto a ninguno de los ángeles: tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Tampoco dijo de ningún ángel: yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al presentar Dios a su hijo mayor al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Dios dice acerca de los ángeles: Él hace que sus ángeles sean vientos y sus siervos llamas de fuego. Pero de su Hijo dice: tu trono, oh Dios, seguirá por siempre. Gobernarás en tu reino con justicia, amas el bien y odias el mal. Así que, oh Dios, tu Dios te ha dado una gran alegría, más grande que la que les dio a tus compañeros. También dice: al principio tú, Señor, hiciste la tierra y tus manos hicieron el cielo. Todo esto desaparecerá, pero tú permanecerás. Todo se desgastará como la ropa, lo doblarás como se dobla un abrigo y lo cambiarás como cambiarse de ropa, pero tú nunca cambias y tu vida nunca terminará. Dios nunca le dijo a ningún ángel: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Todos los ángeles no son más que espíritus al servicio de Dios y son enviados para ayudar a los que recibirán la salvación. El título de este mensaje, hermanos, le he puesto: la revelación de Dios al hombre pecador. Dios, a través de la historia, ha manifestado a su pueblo su gloria, su soberanía, su magnificencia y su longanimidad desde el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora, en los últimos tiempos, nos ha dado su máxima y esplendorosa revelación, que es su Hijo Jesucristo, quien es el creador de todo el universo y el cual lo sostiene con el gran poder de su palabra. Jesucristo, dice la Biblia, que es la imagen perfecta del Dios Todopoderoso. Es la imagen misma de su sustancia, de todo lo que Dios es, de todo lo que hay en Dios, lo hay también en su Hijo Jesús. Él es el Redentor y quien perdona todos nuestros pecados. Por eso la revelación de Dios al hombre, Él es la revelación de Dios al hombre pecador. La semana pasada celebramos lo que fue la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí en este pasaje de Hebreos, hermanos, el Señor habla de la revelación, cómo Dios se ha revelado al hombre. La idea básica de esta carta a los hebreos es que solo Jesucristo trae a los hombres la revelación completa de Dios y que solo Él nos capacita para entrar a la misma presencia de Dios. Por eso el autor a los hebreos comienza contrastando a Jesús con los profetas del Antiguo Testamento, que Él vino al final de estos días. Por eso dice: en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas. O sea, Dios habló por medio de sueños, de visiones, de la voz audible, de la Chequiná, del Urim y el Tumim. Dios habló de muchas maneras.
¿sí? Los judíos, de hecho, dividían el tiempo en dos edades, la presente y la porvenir, y entre ambas edades colocaban el día del Señor. La edad presente era totalmente mala, y la edad porvenir era la edad de oro de Dios, la era porvenir. Por eso las dos expresiones que usa el autor a los hebreos en muchas ocasiones y de muchas maneras están formadas por una sola palabra cada una. Como dice, traducida en el griego original sería en muchos fragmentos o partes y de muchas maneras. Por eso dice que el Señor ha hablado de muchas maneras parciales y variadas. Así que, en primer lugar, Jesús es mayor que los profetas del Antiguo Testamento. Por eso lo dice en el versículo 3, el Hijo muestra la grandeza de Dios, es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. O sea, Dios ha hablado muchas veces, ha hablado en muchos fragmentos, y Dios habló a los antepasados en los tiempos que precedieron al nacimiento de Jesucristo y les comunicó su revelación. Dios es el que origina la revelación. Él es la fuente, Él es la base, Él es el sujeto de ella. En la era del Antiguo Testamento, Dios usó a los profetas para dar a conocer su palabra al pueblo. Pero Él no estaba limitado a hablar por medio de los profetas solamente. El primer versículo de este pasaje declara que Dios hizo llegar su revelación a su pueblo en muchas ocasiones y de diversas maneras. Ahora, entre los antepasados que recibieron la revelación de Dios estaban Adán, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés. Dios habló con Adán, dice en Génesis 3:8, al fresco del día. Con Abraham habló en visiones y visitas, tanto así que Abraham llegó a ser llamado amigo de Dios. ¿Sí? Ahora, con Jacob habló en un sueño, con Moisés cara a cara, pero también en la zarza, como un hombre habla con un amigo. Por eso, por medio de los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, la revelación de Dios fue registrada en forma escrita como historia, como salmo, proverbio y profecía. Los profetas fueron todos aquellos santos llamados por Dios y llenos del Espíritu Santo para poder hablar la palabra, de modo que constituyera una revelación progresiva que anunciara la venida de Cristo, del Mesías. Así que el profeta no traía su propio mensaje, no traía su propia formulación de una verdad religiosa, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo. Habló la palabra de Dios que no tuvo su origen en la voluntad humana, como dice Pedro en su primera carta, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21, ¿verdad? Que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo les inspiró la palabra que ellos tenían que hablar. Dios les reveló lo que Él quería dejarnos aquí escrito en su palabra. Así que Dios manifestó de una manera parcial y fragmentaria su revelación. A cada uno le fue encomendada una cierta medida de la revelación de Dios, pero en cada caso fue incompleta, porque la revelación de Dios a los profetas fue progresiva, ¿sí? Fue progresiva, de hecho la palabra de Dios por eso tardó también en escribirse de 1500 a 1600 años. Entonces no solo fue dada la verdad a plazos, sino que emplearon muchas maneras en su comunicación de esta revelación al pueblo. Fue presentada como ley, como historia, como poesía y como profecía, que es lo que encontramos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. A veces de manera oral, otras de manera escrita, por medio de visiones, de sueños, de símbolos, etcétera, etcétera. Así que el segundo aspecto, hermanos, es que Jesús es la revelación completa y final de Dios. Dios habló por los profetas, habló por medio de se valió de muchos aspectos, pero su máxima revelación fue a través de su Hijo Jesucristo, que
Cuando en la Biblia habla del nacimiento de Jesús, de la encarnación de Jesús, esa fue la máxima revelación de Dios al hombre, que su Hijo Jesucristo vino a nacer en esta tierra para venir a morir por los pecadores, que fue crucificado en una cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó, como lo celebrábamos la semana pasada, y que ascendió, fue exaltado hasta lo sumo, como dice Filipenses 2, y ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre, gobernando como el Rey de Reyes y como el Señor de los Señores. Así que Jesús es la revelación completa y final de Dios. Jesús es el sí y el amén de Dios. La revelación de los profetas era grande y multiforme, pero era fragmentaria y presentada por los métodos que los profetas tenían a su disposición y podían usar efectivamente. Pero la revelación de Dios en Jesús es completa y presentada en el mismo Jesús. Los profetas eran amigos de Dios porque hablaban con Dios, pero Jesús, dice la Biblia, Él es su Hijo. Los profetas captaron una parte de la mente de Dios, pero Jesús era la mente misma de Dios. Y quiero señalar, hermanos, que el autor a los Hebreos no tiene la intención de quitarle importancia a los profetas. Pero lo que sí quiere enfatizar el autor a los Hebreos es la supremacía del Señor Jesucristo. Que Él es superior a los ángeles, que Él es superior a Moisés, que Él es superior a todos los profetas del Antiguo Testamento, que Jesús es mejor que todo. Por eso las profecías periódicas, parciales y diferenciales del Antiguo Testamento han quedado ahora oscurecidas por la majestuosa y definitiva revelación de Dios en la persona de Jesucristo, su Hijo. Los profetas fueron solo canales, medios canales por medio de los cuales fue comunicada la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo es el mismo, la revelación definitiva de Dios a los hombres pecadores. Como dijo Juan en el capítulo 14, versículo 9, dice Juan: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo habla no solo de parte de Dios, sino habla como Dios que es, como el Dios todopoderoso, como el Dios creador, como el Dios omnisciente, como el Dios omnipresente, como el Dios omnipotente, como el Dios inmanente, como el Dios santísimo, como el Dios soberano, como el Dios eterno. Así que después de la revelación hecha en la persona y en la obra de Jesucristo, según fue recibida e interpretada por los escritores del Nuevo Testamento, por medio de la operación del Espíritu Santo, Dios no revela ya de nuevo, al menos de forma pública para toda la humanidad creyente. Hebreos 1:1 da a entender que Dios ha revelado su palabra y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado en Cristo, por medio de Jesucristo, ya lo ha hablado todo, dándonos el todo que es su Hijo. Así que por eso la máxima revelación es Jesucristo mismo. Por lo cual, el que ahora quiera preguntar a Dios o que quiera alguna visión o revelación, no solo sería una persona necia, sino que harían un agravio a Dios al no poner totalmente los ojos en Jesucristo. Jesucristo es la revelación máxima y definitiva del Padre. Por eso es que ya no hay más revelación extrabíblica. La única revelación que tenemos ahora es su bendita palabra. Todo aquel que dice que tiene revelación de Dios extrabíblica, fuera de la Biblia, pues entonces es una revelación falsa. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha revelado todo a través de su Hijo Jesucristo. Fue su máxima revelación. Jesús trajo la palabra de Dios en toda su plenitud, en toda su riqueza y multiplicidad. Él fue la revelación final, tal como dice con toda precisión F. Bruce, ¿verdad? Dice él: la historia de la revelación divina es una historia de progreso hasta llegar a Cristo, pero no hay progreso más allá de Él. Por eso, para destacar la infinita superioridad del Hijo de Dios sobre los profetas, el escritor a los Hebreos lo presenta primero como heredero de todo.
Esto significa que el universo le pertenece por designación divina y que pronto reinará sobre ello. Fue por medio de él que Dios hizo también el universo. Jesucristo fue el agente activo en la creación. Él dijo: háganse los cielos, y se hicieron. Fórmense las estrellas, la luna y el sol, y se formaron. Háganse los mares y lleguen hasta su límite, y obedecieron. Pero como dice el hermano Paul Washer, ¿no? Y ahora él te dice: sígueme. Y tú dices: no. Por eso, hermanos, tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Tenemos que estar atentos a lo que su palabra nos dice, a lo que Dios ya nos ha revelado en su palabra. El versículo 3, por eso dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios a los hombres pecadores. Todo lo que hay en Dios lo hay en Cristo. Cuando dice que Él expresa el carácter mismo de Dios, está diciendo que Jesús es la misma esencia de Dios, es decir, la perfecta imagen de Dios. Y cuando miramos a Jesús, sabemos exactamente cómo es Dios. Por eso cuando Felipe le preguntó a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Jesús es la misma sustancia que el Padre, es la misma divinidad que el Padre. Ahora, hay 5 aspectos grandes que nos presentan este pasaje sobre Jesús. Primero, la gloria original de Dios le pertenece a Jesús. La acción creadora le pertenece a Jesús. El poder sustentador le pertenece a Jesús. La obra redentora le pertenece a Jesús. Y la exaltación mediadora le pertenece a Jesús. Por eso, Él es la máxima revelación de Dios. Él es lo final, lo completo. Así que, en tercer lugar, Jesús es superior a los ángeles, como nos lo describe aquí en esta carta a los hebreos. En la religión judía, quiero decirles que los ángeles jugaban un papel vital. La ley fue dada a través del ministerio de los ángeles, según Gálatas 3:9 y Hechos 7:53 y Deuteronomio 33:2. Que ya ustedes lo buscarán ahí en su casa. Pero si los judíos ponían atención a la ley dada por medio de ángeles, entonces debían prestar mayor atención al mensaje dado por Jesucristo, quien es mayor que los ángeles. El autor menciona de estas, por lo menos de 6 a 7 citas del Antiguo Testamento para mostrar la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Por ejemplo, en el Salmo 2:7, segunda de Samuel 7:14, ¿verdad? Nos hablan acerca de esto. Por eso dice aquí en la carta a los hebreos, de todos los ángeles, dice el versículo 6, además al presentar Dios a su Hijo mayor al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Dios dice acerca de los ángeles: Él hace que sus ángeles sean vientos y sus siervos llamas de fuego. Pero a su Hijo dice: tu trono, oh Dios, seguirá por siempre, gobernarás en tu reino con justicia, amas el bien y odias el mal. Así que, oh Dios, tu Dios te ha dado una gran alegría, más grande que la que les dio a tus compañeros. Entonces, el autor a los hebreos está presentándonos a Jesús como superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo inclusive existía lo que era la adoración a los ángeles. Así como el día de hoy muchos adoran a los ángeles. La Biblia no nos enseña, ni mucho menos nos manda que se adore a los ángeles, sino al único que debemos adorar es a Jesucristo. Por eso, si los judíos ponían atención a la ley dada por medio de los ángeles, con mayor razón de su Hijo, de Jesucristo. Ahora, como heredero de todas las cosas, Cristo tiene una herencia mayor y por lo tanto un nombre mayor, porque a Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Dios, el Padre, llama a Cristo mi Hijo, ahí en el Salmo 2:7, título que no lo daría a los ángeles. Por eso el autor a los hebreos está citando aquí el Salmo 2:7. De hecho, esta carta cita muchas veces los salmos para referirse a Cristo. En el Antiguo Testamento, por eso los ángeles en forma colectiva se les denominaba hijos de Dios. Pero este título no se aplica a ninguno en forma individual. Porque aquí en el versículo
8 dice, pero de su Hijo dice, tu trono, oh Dios, seguirá para siempre y gobernarás en tu reino con justicia. Cristo es servido inclusive por los ángeles. Y lo tenemos un ejemplo en Mateo 4:11, en Lucas 22:43, ¿sí? En el Salmo 46, 6 y 7, y en Hebreos 1, 8 y 9. Cristo está en su trono como el ungido, como el Mesías. Y los ángeles ministran alrededor del trono, no sobre el trono. Jesús habló de este salmo en Marcos 12:35 y en el 37 y 14:62. Pedro habló de este salmo en Hechos 2:34 y al 35. Y Pablo en Efesios 1:21 al 22. Así que Cristo es el creador eterno también. Salmo 102:25 lo dice. Cristo es el creador y los ángeles no crean nada. Ojo con estos. Sino que fueron creados por Dios. El Salmo 110:1, también con Hebreos 1, 13 y 14, dice que Cristo es soberano. Él es quien gobierna sobre todo. Y los ángeles solamente son siervos del Señor. Cristo está a la diestra del Padre. Y Pablo lo dice en Colosenses 3:1, en Hebreos 1:13, ¿verdad? Hay muchos pasajes. Así que Jesús, hermanos, dijo, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todo el mundo hacia mí. Charles Spurgeon, el gran predicador, dijo, no es la música, no es la oratoria, no es una atractiva estructura o la belleza del culto. Cristo compensa todas las deficiencias. Por eso debemos predicar a Cristo y los hombres serán atraídos a Él. Así lo dice el texto. Los hombres son retenidos por Satanás, ¿sí? Cuando Cristo menciona en Juan, ¿verdad? Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Así que debemos de predicar a Cristo. Y el texto de Juan dice que los hombres son retenidos por Satanás, pero la cruz los atraerá, ¿sí? Los hombres son retenidos por la desesperación, pero la cruz los atraerá. Los hombres son retenidos por la falta de pasión, pero la cruz engendrará la pasión. Los hombres son retenidos por amor al pecado, pero la cruz los inducirá a odiar el pecado que crucificó a nuestro Señor. Por eso dice en Juan, a todos atraeré, dijo Cristo, el Cristo crucificado. Así suple nuestra gran necesidad. Hace muchos años atrás, el pastor Guy Moore predicó un sermón inolvidable en una sesión de la Alianza Bautista Mundial sobre este pasaje de Juan, cuando el Señor Jesús dice a todos atraeré a mí mismo, y él le llamó la cruz magnética, en la que él decía que la cruz llegaría a ser como un imán que tiene un poder atrayente, un poder magnético, que atrae algunos objetos, pero no tiene efecto en otros. Por eso en la cruz, dice él, Jesús atraería a todos, pero no todos responderían. Aún más de 2 milenios después de ser levantado de la tierra, que el Cristo crucificado sigue atrayendo a millares a la fe en Él, como el Salvador del mundo. Por eso el poder atrayente de la cruz se debe al hecho de que Él es la suprema revelación de la persona de Dios y el supremo ejemplo del amor redentor en su Hijo. Por eso cuando dice el verbo atraeré, enfatiza el hecho de la iniciativa de Dios, no del hombre natural. Dios es el que tiene la iniciativa de buscar al hombre para lograr su salvación. Cristo es quien atrae espiritualmente a todos, lo cual se refiere al alcance universal del Evangelio que incluye a los gentiles, aunque sabemos que no todos son salvos. Pero Dios llama a la salvación a todos tipo de personas, de todo pueblo, lengua y nación. Así que hermanos, toda persona debe mirar al Cristo resucitado, al Cristo levantado en la cruz para poder ser salvo, al Cristo que se ha revelado a través de su encarnación, a través de venir y habitar entre los hombres, como lo dice Juan. Pero aún para los que ya son creyentes, los que somos creyentes, es necesario recordar todo el tiempo mirando al Cristo resucitado, al Cristo levantado, porque la vida del creyente debe girar totalmente alrededor de ese Cristo resucitado, de ese Cristo que fue levantado.
de la cruz del Calvario. Lo que Dios hizo por Cristo Jesús, su Hijo, lo hace igualmente por los que Él llama. Por eso cuando nos pone en el camino, no nos envía sin instrucciones ni dirección. Cuando nos asigna Dios una tarea, no nos abandona para que la hagamos solos en nuestras propias fuerzas. Dios no está callado, Dios no es un Dios mudo, sino que una y otra vez Él nos sigue hablando por medio de su palabra. Por eso Dios, dice el autor a los Hebreos, sigue hablando a través de su Hijo Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿le escucharemos hablar? ¿Estaremos atentos a su voz, a lo que Dios nos ha revelado aquí en su palabra? ¿Realmente estamos atendiendo al llamado de Dios? Por eso Dios una y otra vez, Él nos llama a escuchar su voz. Y el esfuerzo que requiere de nosotros en su camino está por encima de nuestros recursos humanos. Si le escuchamos, entonces le oiremos hablar y su fuerza, su palabra inundará nuestras vidas. Nuestro problema no es que Dios no nos hable, hermanos. Dios nos sigue hablando hasta el día de hoy a través de su palabra. Nuestro problema es que nosotros a veces no le queremos escuchar. Por eso el llamado en esta hora, hermanos, es a que escuchemos lo que Dios nos ha revelado. Y la máxima revelación de Dios es su Hijo Jesucristo. A Él es a quien debemos escuchar, a Él es a quien debemos mirar. Por eso el autor a los Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Solo Él es a quien debemos atender nuestro llamado. A este debemos de escuchar la voz de Jesucristo, que Él nos llama, no solo a la salvación, sino nos llama a la adoración, a una adoración efectiva, a una adoración que solamente Él merece. Solo Jesucristo es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Y dice al final en el versículo 14, dice, todos los ángeles no son más que espíritus al servicio de Dios y son enviados para ayudar a los que recibirán la salvación. Por eso dice también en el 13, Dios le dijo a su Hijo, a ningún ángel le dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Solo Jesucristo es la máxima revelación al hombre pecador. Por eso Dios sigue llamando al hombre pecador. Lo sigue llamando para que se arrepienta de sus pecados, para que reconozca que Jesucristo es Dios, que Jesucristo, solo Él es Salvador, solo Él es Redentor, solo Él es el Rey de Reyes, solo es el Señor de Señores. Y el llamado es a que si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, que te consagres a Él, que escuches su voz, que atiendas a la revelación que Dios te ha dado en su palabra. Por eso, hermanos, yo quiero invitarles en esta hora a que oremos pidiéndole al Señor que Él guíe nuestras vidas, que sea Él quien nos ayude a escuchar su voz, que nos ayude a atender a su llamado. Porque el Señor sigue hablando, hermanos. Dios no está callado. Dios no está en silencio. Dios siempre está hablándonos a través de su palabra, a través de las predicaciones, a través de los estudios, a través de algún hermano. Inclusive, Dios nos habla a veces a través del no creyente. Dios nos habla a través de un niño. Dios nos habla de muchas maneras, hermanos. Por eso no tenemos ningún pretexto para no escuchar la voz de Dios. Atendamos a la voz de Dios, a lo que Él quiere de nuestras vidas, al llamado que Él nos ha hecho para la salvación, pero también para seguir predicando su palabra y para seguir adorándole junto con todos los redimidos. Quiero invitarles a que hagamos una oración. Padre amado, en esta hora te exaltamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que es la máxima revelación que nos has dado, Señor. Tu Hijo Jesucristo como profeta, como rey, como sacerdote. Él es quien vino a encarnarse en la persona de Jesús para darnos salvación, para darnos vida eterna. Enséñanos, Señor, a escuchar tu voz.
a escuchar tu voz a través de tu palabra, a través de los mensajes, Señor, que tú nos das. Límpianos y prepáranos, Señor, para cuando tu Hijo Jesucristo venga por segunda vez. Gracias te doy, Señor, por permitirme compartir este mensaje. Te pido que sea de bendición y de edificación para aquellos que lo han escuchado y que tu palabra siga penetrando hasta lo más profundo de los corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, pues que el Señor los bendiga y espero que Dios siga hablando a sus vidas. Así como el Señor ha hablado a mi vida a través de este mensaje, a través de su palabra, Dios también hablará a sus vidas. Pero Dios quiere un corazón dispuesto. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre. O sea, nadie puede llegar al cielo si no es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente Él vino a morir por nuestros pecados. Y solo Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Ninguna religión nos puede salvar más que Jesucristo. Así que les invito y les animo a que sigan firmes y adelante, hermanos, y que no desmayen, como dice su palabra, no desmayar, sino seamos como las águilas que aprenden a vivir por encima de las tormentas. Dios me los bendiga, cuídense mucho. Y pues ahí seguiremos en contacto por este medio, por el WhatsApp. Y pues solamente quiero, hermanos, mandar felicitaciones a nuestra hermana Mari Trejo, que cumplió años, ¿verdad? Y a Emanuel, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor siga bendiciendo sus vidas, su salud. Y pues el Señor los bendiga en todo momento, hermanos. Como dice su palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí? Les mando saludos a todos los que están conectados, a Juanito, a Miriam. Por ahí veo me da gusto ver por ahí a un compañero que estuvo, un amigo en la secundaria, Ángel Méndez. Dios te bendiga. Por ahí veo a Andrés Ramos, Jesús, Manuel Ochoa, nuestra hermana Alejandra, nuestra hermana Rosy Adame, nuestro hermano Sergio, Saúl, nuestra hermana Lorena, nuestro hermano Demetrio, nuestra hermana Almendra, nuestra hermana Victoria Delgado, mi sobrina Natalie, por Olguita, nuestra hermana Virginia. Dios me los bendiga a todos, de verdad que me da gusto, aunque sea por este medio, poder ver ahí que están escuchando esto. Yo sé que Dios tiene un propósito para nuestras vidas con toda esta situación que estamos viviendo. Así que, hermanos, les mando muchos abrazos a los hermanos, a los amigos que están en este momento ahí conectados, mis sobrinas, ¿verdad? Que el Señor los bendiga mucho, los guarde, los proteja y cuídense. Y recuerden, no salgamos de nuestra casa más que a lo necesario. Así que Dios los bendiga y por ahí nos estaremos conectando los siguientes días. Hasta luego, hermanos.